buenos días, es un honor el poder comunicarnos con ustedes. Estamos en esta mañana reiniciando este programa importante denominado Derechos Urbanos, programa que los días martes se dedicaba principalmente a lo que es la defensa de las fuentes de agua que sirven a los 600.000 habitantes de Cuenca. También abordábamos la temática de la autonomía, la necesidad de tener un nivel de independencia, de libertad para tomar las decisiones de manera acertada. Realmente estamos muy gratos de estar nuevamente en esta nueva época o etapa de derechos urbanos. Y saludamos muy cordialmente a Anita Abad, con quien hemos hecho ese programa, hemos estado ahí a la par durante casi 3 años, Anita, ¿no? Así es, Enrique, pues agradeciendo mucho nuevamente la posibilidad de continuar en este espacio, en esta época, saludando a nuestros amigos, nuestras amigas que ahora nos ven y también nos escuchan. En realidad sí es interesantísimo poder comenzar esta nueva etapa de derechos urbanos de los días martes, dentro de este colectivo que les estamos llamando, le llamamos Voces Azuayas. Queremos comenzar el día compartiendo con ustedes un recuento de la historia de la defensa del agua que lleva más de 20 años desde nuestra ciudad, desde nuestra provincia, ¿no? Quería, Enrique, comenzar con usted, porque usted es quizás uno de los personajes más importantes dentro de lo que estos últimos años se ha constituido como Cabildo del Agua y que consolida una serie de agrupaciones sociales y ciudadanas. Se habla en general que desde hace 20 años comienza una lucha constante y continua por la defensa de las fuentes hídricas de Cuenca y de la provincia de La Suay. Pero yo sé, Enrique, que esta lucha viene de mucho tiempo atrás, que hay instituciones, que hay personajes que bien vale la pena resaltar en este momento que si algo hemos ganado es consolidar la importancia de la participación ciudadana con la próxima consulta popular. Así es, Anita, sí. Pongamos en 3 grandes bloques la temática, ¿no es cierto? El primer bloque correspondería a esta donación que la naturaleza nos ha hecho de poseer las fuentes de agua que están constantemente en nuestras vidas diariamente, que están en nuestro himno, etc. La ciudad de Cuenca tiene pues esta dotación, este recurso maravilloso del agua en sus páramos, en sus lagunas, en sus humedales, asociados con toda esa vegetación fabulosa que hace posible el almacenamiento y la regulación del agua, y que luego produce estas escorrentías pequeñitas, diminutas, que van haciendo los pequeños riachuelos, sequías y más. Siempre estuvimos asociados al agua. Ayer nomás escuchaba un bellísimo poema recitado por el escritor Jorge Dávila Vázquez, perdón, que se refería al agua, una maravilla de poema. Hay una serie de evocaciones al agua, está justamente en la chola cuencana cuando decimos Capullito de Amancay, en ti cantan, en ti ríen las aguas del Yanuncay. Hay este bellísimo danzante de Teresa Cordero Tamariz dedicado al Tomebamba. En fin, porque siempre el recurso agua, esta maravillosa realidad, fue un atractivo y fue un beneficio y una fuente de consolación. Recordemos que allá se acudía para recoger agua para el consumo humano, señoras lavaban prendas de vestir en las orillas del Tomebamba, etc. E inclusive muchos aprendimos a nadar en el río Tomebamba y en el río Yanuncay. Claro. Pero además, recordándoles a los amigos y amigas que en la época colonial la conformación de Cuenca estaba determinada también no solo por calles, sino también estaba determinada por las acequias que cruzaba, por ejemplo, toda la zona de los molinos, toda la zona del vado, y que de alguna manera ahora se han logrado rescatar, por ejemplo, con la restauración de la Casa de la Lira, que hay clara evidencia de la serie de canales de agua que conducían el agua a la pileta central de la plaza de ahora Parque Calderón. Entonces hay una historia del agua en Cuenca, en la conformación de la ciudad, pero además el asentamiento era claramente ideal para un asentamiento de la población con tanta agua alrededor. Así es, Anita, y corroborando lo que usted dice, no se llamaban sequías, sino se decían molinos. Había un molino que venía por la Gran Colombia delante de la iglesia del Corazón de Jesús, me recuerdo, y ese molino movía las turbinas
de un emprendimiento que estaba hacia el río Tomebamba. Están los mismos molinos del Batán, ahora convertidos en un restaurante. Uno puede ahí contemplar cómo es la cámara en donde ingresa el agua, mueve las aspas. Realmente los ríos son una maravilla. Yo recuerdo de Huambra chico, cuando íbamos a las presentaciones de cine del padre Crespi en el Teatro Salesiano, que pues habían las películas de Tarzán. Entonces Tarzán estaba interpretado por este actor australiano, Johnny Weissmuller, que era un extraordinario nadador, que había sido campeón olímpico y más, y este Tarzán nadaba. Entonces nosotros, después de salir viendo las películas de Tarzán, íbamos enseguida a intentar imitarle a Tarzán. Pues entonces íbamos debajo del puente del Vado, justo cuando las aguas... Pero se llama Vado, ¿no? Así es, las aguas del molino de Batán hacían un cierto remanso, que nosotros lo completábamos moviendo piedras y más, con medio metro de profundidad, pero nos sentíamos tarzanes. Entonces siempre hubo un cariño tan grande hacia el agua, una admiración hacia el agua, de tal manera pues que los cuencanos, ya poniendo cifras, ahora mismo recibimos un caudal de agua de la zona del Cajas de alrededor de 2.530 litros por segundo. Este caudal es procesado en 6 plantas potabilizadoras. Es una potencialidad increíble que tiene la ciudad. Increíble. Bien, este es un bloque hermoso, ¿no es cierto? Estamos ahí felices, contentos con el agua. Hay agua que llega a Cuenca, es agua limpia, transparente. En fin, la empresa Etapa hace una serie de esfuerzos para cuidar las cuencas de recarga. La empresa Etapa inicia esto del procesamiento de las aguas servidas en la zona de Ucubamba con una tecnología tal vez un poquito retrasada, ahora están mejorándola. Estamos hablando de esto de los 80 ya, ¿no? En la zona de Ucubamba. Sí, lo de la planta de procesamiento. Vea usted, está lo de los molinos descubiertos y que llevan el nombre en el Museo del Sitio del doctor Manuel Agustín Landívar, justo allí a la bajada de Todos Santos, en el puente de Todos Santos, y parece que por la calle larga también, en la porción, venía un candal, sí. Y también en Tandacu, que parece que era San Sebastián el nombre del barrio, Tandacu, que el nombre de pan. Tandacatu, sí. Sí, yo soy de esa Huambra, zona. de la zona de San Sebastián, del barrio Gran Kobe, Gran Colombia y Miguel Vélez. Y ve usted que el agua entonces fue siempre importantísima en Cuenca. Es decir, además cuando uno iba a la parte norte del país y observaba los nevados y más, y alguien preguntaba, ¿y ustedes qué tienen allá? Inmediatamente, con mucho aplomo, decíamos, tenemos 4 ríos, ¿no? Entonces, esta es una realidad. Y la otra terrible, ¿no es cierto? Por ahí aparece el monstruo, el fantasma, aparece el criminal queriendo derrotar y aplastar toda esta vigencia vital del paisaje y del agua, y que se llama minería metálica. Y de pronto empezamos a oír la minería metálica, hasta que se va configurando y concretando y tomando cuerpo esta pretensión de minería metálica, y empezamos a despertarnos y a caer en cuenta de que la minería metálica es un enorme monstruo que quiere destruir todo lo que son los lagos y todas las zonas de recarga hídrica de los 4 ríos en donde se forman los ríos de Cuenca. Y entonces empezamos a enterarnos de que, por ejemplo, un monstruo que va contra todo sentido común y contra tanta agua, racionalidad. Contra el agua. Y además, contra el agua, claro, pero contra la ciencia, porque la ciencia está mostrando las evidencias de lo que implica el extractivismo y la minería en todas partes del planeta. Y la lucha ahorita es por cubrir de alguna manera ese desastre ambiental, sí, ¿no? Y a veces acá en Cuenca y en Azuay, en el sur del Ecuador, también otras provincias, somos bastante, no sé, a veces yo diré ingenuos, ¿no? Es decir, claro que ahora nos hemos conectado por el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, y hay una integración con el mundo, pero somos de buena fe, digamos, ¿no? Y así está, y está bien que seamos, pero yo siempre recuerdo la recomendación del Evangelio que decía, sencillo como la paloma, pero cauto como la serpiente. Esa era la recomendación que estaba ahí en algunos de los versículos. Pero no imaginábamos lo que esto podía significar en cuanto a destrucción del agua. Entonces empezamos a leer, a indagar, un grupo de personas, de colectivos sociales, de gente muy joven, como los Yasunidos Wampondeli, como
la Escuelita Agustín Dávila, en fin, y otros ya no muy jóvenes, empezamos a leer y a informarnos sobre la amenaza, sobre qué es este monstruo de la minería metálica. Y encontramos lo siguiente, Anita y amigos, encontramos que, por ejemplo, en el Cantón Cuenca, el gobierno central ha concesionado 46.000 hectáreas, es decir, casi el doble de lo que es el Parque Nacional del Cajas, que tiene 28.000 hectáreas. Ha concesionado para la minería metálica, ha hecho 22 concesiones. Y bien, empezamos a indagar un poco más y vemos que una de las concesionarias que tiene el denominado proyecto Loma Larga, la concesionaria INB Metals a nivel internacional. Es canadiense. Canadiense, así, tiene esa razón social, pero en el Ecuador adopta el nombre de INB Minerals, tiene pues una concesión que quiere explotarla en donde ha encontrado un cuerpo mineralizado, justo en donde son las nacientes de los ríos Tarqui e Irquis. Justo ahí donde nace el agua. Donde están haciendo el agua, ¿no? Y empezamos a investigar y contando con apoyo también de personas internacionales que son sensibles para esta temática, como Alerta Minera Canadá, como una asociación interamericana que se preocupa de esta temática. Empezamos a averiguar que ellos están queriendo en su proyecto de explotación metálica, proyecto que está escrito y que ha sido presentado a la Bolsa de Valores de Toronto para buscar financiamiento, que quieren explotar diariamente 3.000 toneladas de roca. O sea, va a ser una mina subterránea y ellos esperan extraer diariamente 3.000 toneladas de roca mineralizada. Ahora, el problema, Enrique, en esta realidad dolorosa, amigos y amigos, es que de alguna manera, por informaciones científicas, se está señalando que la producción, no sé si se puede decir así, Enrique, la producción de oro en las minas conocidas en el mundo está agotado. Y las únicas minas de oro que están mostrándose, descubriéndose, están en esta zona del planeta. Es decir, todo lo que es América Latina, estamos en un peligro gravísimo ante la vorágine de las mineras y de las empresas, sobre todo chinas y canadienses. Así es, Anita. Déjeme comentarle y caracterizar un poco esto de Loma Larga. Son 3.000 toneladas. Para tener una idea de la magnitud y compararla, digamos que la ciudad de Cuenca diariamente produce 500 toneladas de basura. O sea, eso es lo que la empresa municipal de aseo de Cuenca recoge. Esta compañía un solo día va a triturar rocas por 6 veces toda la basura, 500 toneladas de 600.000 habitantes. Ahora espere un ratito, Enrique. ¿Cómo me imagino cuánto es 500 toneladas? Yo no sé si ustedes se imaginan, pero yo personalmente no me imagino físicamente cuánto es 500 toneladas. 500 toneladas pueden ser entre 20 o 30 camiones de esos grandes, de esos con remolques y plataformas y más, ¿no? Entre entonces, 30 o 40, asumiendo que cada camión transporte hasta 20 toneladas, lo cual no suele ser usual. Pero estas son 3.000 toneladas. O sea, es una cantidad impresionante. Y ahora, Anita, ¿qué es lo que ellos van a producir? O sea, de toda esta cosa que sacan. Sacan 2 concentrados, un concentrado de oro pirita y un concentrado de cobre oro. En el concentrado de cobre oro, el 8.5% de ese concentrado es arsénico. Híjole. Esto está en el propio informe de ellos. Es decir, esto por favor, yo me estoy refiriendo a fuentes sólidas, o sea, no estoy sacando... Son informes de las empresas. Sí. Que ellos saben que esto está... 8.5% de arsénico. Muy bien. Ellos es una explotación que va a estar por 12 años. Y este 8.5 de arsénico que ellos saben que está constituida este material, saben también el peligro que implica. Supongo yo que en su proyecto está presentado cómo van a manejar este tipo de residuos. Anita, ahí viene el problema. Ellos en los 12 años van a acumular 14 millones de toneladas de roca extraída. Para tener una idea, el deslave, el deslizamiento de material, el volumen de material deslizado en el caso de la Josefina, desde la montaña del Tamuga, se estima que fue como 20 millones de metros cúbicos. O sea, esto es cercano, 14 millones de metros cúbicos. Pero ¿qué van a hacer? Ellos plantean que la mitad de esos 14 millones, es decir, 7 millones, van a reintroducir en la caverna o en el hueco de la mina subterránea. Y los otros 7 millones van a colocar en un depósito que se conoce en la jerga minera relavera, porque es una zona en donde ya va lo que ha sido relavado y de lo cual ya no puede extraerse mayor concentrado.
Entonces, después de que ellos saquen el concentrado de oro pirita y el concentrado de cobre oro, lo que resta van a poner en un depósito 7 millones de toneladas métricas. Con todos estos químicos. Y entonces, si tiene el 8.5% de arsénico, el producto ya terminado, ¿cuánto tendrá la regla? A ver, es bien simple, es decir, si el 8.5% de 7 millones suma como 300.000 toneladas de arsénico. Así de decir, porque, a ver, si yo estoy haciendo pan, compro harina y el producto final mío es el pan, ¿no es cierto? Pero si en ese pan yo incorporo para hacer ganancias, si es pan blanco, pongo tierra blanca el 8.5%, ¿no es cierto? Ya, imaginémonos en el caso de la minería, a ver, si saco el producto que es el concentrado de cobre oro, y allí en ese concentrado ellos declaran, esta no es la apreciación o expresión que estoy diciendo, está en el estudio de factibilidad por ellos presentado en el mes de abril de este año, 8.5%. Ahora, en los relaves, en estos detritos, escombros o más, o escorias que queden, el 8.5% de 7 millones de toneladas. Bueno, a ver, el 10% serían 700.000 toneladas. El 8.5% serían como 600 toneladas. Supongamos que no sé, bueno, es un monstruo. Ahí viene el asunto. Ahí viene el problema, que el agua entonces empezará a contaminarse con arsénico, porque además la mina está en una altitud de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Va a empezar a chorrear el agua. Ya. Ahora, por ejemplo, se complica todas las aguas del Irquis, del Llanuncay, se complica, por tanto, la planta de potabilización situada en la zona de Susta. Y se encarece completamente la producción del agua. Se el agua del proyecto Nero, se contamina totalmente. Y como en el caso de Etapa, todas las plantas y el sistema de agua está interconectado. Entonces, si ingresa una sustancia tóxica con arsénico, es fácil inferir y concluir que esa agua se contaminará todo el sistema. Ahora, Anita, el asunto es tan grave esto, ¿no? Porque claro, ahora, la empresa menciona que ellos mientras estén en la explotación, es decir, por los 12 años, cuidarán de que el agua no se contamine, pondrán plantas de tratamiento, de reutilización, etc. Pero y después cuando se vayan, pasados los 12 años, ¿quién va a cuidar de que eso continúe? Pero además, 12 años no significa en el tiempo absolutamente ninguna seguridad de que realmente se haga un buen trabajo. Por otro lado, históricamente en el país no existe una experiencia de mitigación ambiental, no existe una experiencia de extracción de minerales en los que se den estos procesos que nos están hablando continuamente de minería responsable, lo cual empieza ya a cundir con una especie de campaña publicitaria por parte de las empresas aquí en la zona. Sí, Anita, abusando tal vez de la falta de experiencia como estamos señalando de acá, ellos hacen esta publicidad engañosa. Pero entonces, por un lado estaba ese hermoso sujeto, ¿no es cierto?, el agua ahí viviendo, dándonos alegría, ofreciéndonos paisajes, escenas, motivos de inspiración para los músicos, para los poetas, etc., ¿no? Por ejemplo, hay Jorge Oviedo, que es un músico clásico, tiene una bellísima poema sinfónico dedicado al Cajas, que como usted en Derechos Urbanos una ocasión lo pasamos, que ha sido tocado por la Orquesta Sinfónica de Cuenca, una pieza bellísima. Entonces ha sido motivo de inspiración el agua hermosa. Y viene este monstruo, depredador terrible, ¿no? Y recién hubo una ópera sobre el agua con este chico Córdoba. Así fue, y con los niños. Sí, entonces fíjese, viene este tipo monstruoso, que es la minería metálica terrible. Y entonces, frente a todo esto, ¿qué pasa, Anita? No, la minería metálica deja impactos o efectos negativos a perpetuidad. ¿Qué quiere decir esto? A perpetuidad, que esto es para 100, 200 o 300 años. Ahora dígame una cosa, con todos estos datos que constantemente se han estado difundiendo por parte de distintos colectivos ciudadanos, de distintos colectivos de científicos, de gente tanto a nivel del país como a nivel internacional, ¿por qué de pronto nos cuesta como ciudadanía entender la dimensión de estas cifras? Porque todavía hay gente que duda que la minería nos va a sacar, en este caso, de la situación económica del país, porque desgraciadamente ese es el discurso que se nos está presentando.
¿no? El país está quebrado, el país necesita plata y la única manera de conseguir plata, de conseguir fuentes de trabajo, son las minerías. Anita, esa es una afirmación carente de fundamento, ¿no? Porque aún en el caso de que todas las minas, cuestión que no ocurrirá, ¿no es cierto? La aportación o el aporte que haga la explotación de la minería metálica a la producción o a los ingresos estatales es mínima. Es decir, es mínima si se compara con el monto y el tamaño del daño ambiental que a perpetuidad van a realizar. O sea, este concepto de daño a perpetuidad no es utilizado en la evaluación de la factibilidad de los proyectos, sino tan solo se habla del costo-beneficio a corto plazo o a 12 años, como en este caso de Loma Larga. Pero ¿qué ocurre? El Estado y por tanto la sociedad ecuatoriana y todos nosotros, en este caso Etapa y los cuencanos, tendríamos que pagar por el monitoreo y el cuidado de los diques y de los muros de esa relavera, por poner una planta de procesamiento y de limpieza de los metales tóxicos allá arriba en Loma Larga. O sea, es bien simple, es decir, no tiene sentido. Y aún ni así controlaríamos la contaminación del agua con tóxicos como cadmio, como mercurio, como arsénico. Claro que sí. Y además otra experiencia fuerte de estos últimos tiempos es lo que está pasando en el río Coca y el Napo. Claro, es el tema del derrame de petróleo, pero es gravísima la situación. O sea, hay pueblos enteros que están complicándose la salud desde hace rato. La contaminación del agua es increíble por el tema del derrame del petróleo. Es decir, no hay en la historia petrolera del país posibilidad de entender que el petróleo nos haya sacado de la pobreza. Estamos viendo todo lo contrario, ni siquiera en la zona amazónica ha tenido un desarrollo permanente ni mínimo. O sea, falta tantos servicios básicos que no se conduele estas razones económicas que nos están dando. Es que, Anita, estos daños a perpetuidad o impactos negativos son para cientos y miles de años, porque ¿qué pasa? La naturaleza, como usted más que yo conoce, ha hecho equilibrios y ha logrado equilibrios luego de millones de años de reacciones químicas, bioquímicas, etcétera, ¿no? Y ha generado la vida sobre la corteza terrestre, por así decirlo, bueno, sobre la Tierra. Y entonces ese equilibrio con la actividad minera es perturbado y roto. Y entonces no hay cómo recomponerlo o restablecer ese equilibrio. Y peor todavía en el caso de las zonas de fuentes de agua, de cuenca. Es decir, aquí no estamos hablando de un número reducido de habitantes, estamos hablando de 600.000 habitantes. Esa es la cifra del Instituto de Censos estimada para el año 2019. 600.000 personas que utilizamos el agua para bañarnos, el agua en tantos destinos y usos, una linda agua que hemos tenido de cuenca, porque los páramos hacen de filtro. Esto lo señala de manera clarísima el ingeniero Galo Ordóñez de Espinosa, que tal vez es la persona más versada en esta materia. Él dice, bueno, el agua del páramo es el agua que ya quien quiera quisiera tenerse en el mundo. Entonces nosotros tenemos esa ventaja y ese recurso. Pero además eso, realmente en las condiciones planetarias en las que se encuentra el ambiente, el tema del calentamiento global, el agua es el tesoro. El cuidar las fuentes de agua es el tesoro. Si hay alguna preocupación por lo que sucede terriblemente en la Amazonía, es porque la Amazonía es fuente de agua para el mundo, no solo para esta zona. Entonces es grave la situación, ¿no? Porque frente a esto no nos queda más que realmente llamar a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, que nos están viendo en esta nueva época de derechos urbanos, invitarles que todos los martes vamos a estar dialogando con invitados y reflexionando con ustedes sobre este tema que nos apasiona. A Enrique y a mí nos gusta, sobre todo porque creo que es vital, es esencial para cualquier plan de vida o de desarrollo que podamos tener desde una ciudad como Cuenca, más aún cuando estamos yendo a celebrar los 200 años de independencia. Creo que es una muy buena forma de decir, ¿saben qué? Creo que la opinión de la ciudadanía es importante justamente por eso, Enrique. Sí, Anita, nosotros, recordará usted que en Derechos Urbanos siempre teníamos la participación de quienes estaban escuchando, nos hacían cuestionamientos y más. Siempre estamos abiertos al debate y al diálogo, inclusive hablemos con todos, partidarios de la minería, de la no minería, no, a etcétera. nosotros no nos asusta las posiciones contrarias, amigos y amigas, más bien todo lo contrario, pedimos eso justamente porque creemos en el debate, en la posibilidad de que sean las razones y el sentido común lo que nos guíe en nuestros diálogos.
en nuestros encuentros, en la búsqueda de consensos realmente ante un tema tan importante como es esta amenaza que es real, que está así cerquita para todos nosotros, ¿no? En este caso vamos a pedir también a nuestros amigos y amigas que se comuniquen con nosotros en nuestros espacios de Facebook, de Twitter, de YouTube, en nuestro correo electrónico. Sus mensajes serán súper bien recibidos, sus comentarios, sus críticas. También es importante que nos apoyen con esto que alguna vez hemos hecho con nuestros amigos oyentes, que nos compartan poesías, cuentos, historias, leyendas sobre el agua, ¿no? Porque hay mucho que explotar y mirar cuán importante es el agua en la vida de nosotros como sociedad, ¿no? Por ejemplo, no más solo por desviarme un paréntesis, ya vamos a ir en el tema del análisis del agua y de esta situación que nos preocupa de aquí en adelante en los martes en Derechos Urbanos, y seguramente otros compañeros también tocarán este tema. Pero, por ejemplo, no sé en qué época fue, Enrique, cuando en Cuenca, en la época de los carnavales, por poner un punto nomás de la importancia de la cultura, el tema de la guerra de los barrios en el carnaval, que se tomaban con el agua los barrios. Anita, así era, inclusive íbamos a concluir jugando en el río Tomebamba o en las otras fuentes de agua. Yo recuerdo además que cuando el Deportivo Cuenca quedó como campeón por primera ocasión del Ecuador, se fueron a bañar en el río Tomebamba cientos de personas porque ese había sido el compromiso. Es decir, el agua es fundamental. Ahora, resulta que a veces nosotros no nos preocupamos de eso. No ocurre como en las juntas de agua potable rurales, en donde hay que estar atentos, ¿no es cierto? Cuidan mucho eso. Entonces aquí uno tiene la idea de que si va y paga la factura ya etapa, ya ha cumplido, pero nunca se imagina de dónde viene el agua. Simplemente abre la llave del grifo o alguna otra válvula y dice, pues ya tengo el agua. Pero es importante ponerse a pensar de dónde viene el agua, dónde nace el agua, cómo nace el agua, ¿no? Y cómo hay que cuidarla. Realmente vemos ahora con mucho interés que el alcalde y el Consejo Cantonal por unanimidad han resuelto convocar a consulta popular para decirle no a la minería y sí a la defensa del agua. Y esperamos que Etapa también con este motivo haga una educación ambiental, porque como usted muy bien ha señalado, Anita, en muchas otras ocasiones, tenemos que entender que estamos viviendo un ecosistema con límites, ¿no? Entonces, un ecosistema muy delicado, que puede dañarse definitivamente. El rato que se dañe, no sé a dónde podamos emigrar, porque realmente una población o un centro poblado, primerito para situarse, para ubicarse, necesita agua. Así es. Agua, una fuente de agua, ¿no es cierto? Es un agua abundante y limpia para que sirva para quienes van a vivir ahí. Pero aquí si se daña el agua, se contamina, se reduce en cantidad, porque no solo es el caso de Loma Larga, yo mencioné 46.000 hectáreas de concesiones. En Cuenca, para no citar en las parroquias de Baños, de Baños, Sayausí, Chaucha y Molleturo, las cuatro parroquias rurales que están hacia el accidente del Cantón Cuenca, 46.000 hectáreas. Entonces, pero hay también en Nabón, hay en por cierto, hay en todos los otros cantones. En todos los otros cantones de la gravísima provincia, la ¿no? situación, la de Sixi es gravísima, la de Nabón igual, pero por mencionar solo en el caso de Cuenca, entonces realmente el proyecto del gobierno central, ahí viene un asunto de carácter político, ¿no? Lamentablemente la Constitución de la República del 2008 tiene lindas partes o títulos y capítulos muy importantes, preciosos. Pero en cuanto a la distribución del poder, etcétera, estableció una concentración y un hiperpresidencialismo gigantesco. Y justamente eso ha hecho que asuman tantas competencias y facultades como esta pretendida facultad de hacer lo que les plazca a los intereses del centro con nuestro territorio, nuestros paisajes y nuestra fuente de agua. Entonces, digamos, esta situación no puede ser admitida ni podemos resignarnos a la misma. Entonces tenemos que, como usted bien señalaba, con motivo de conmemorar los 200 años de la independencia de Cuenca, tenemos que independizarnos de este centralismo e hiperpresidencialismo que es totalmente dañino, ¿no? Porque tenemos que decidir nosotros por la defensa de nuestras fuentes de agua. De alguna manera, indirectamente también a la población de la SUA y de Cuenca,
ha establecido ya una clara disposición al cuidado de las fuentes de agua, ¿no? En las consultas anteriores que se nos hizo, se ha dicho ya en un altísimo porcentaje, creo que sobre el 70 o 87% claro, de los cuencanos dijimos... referéndum que hizo el presidente Moreno en el 2018. Moreno, en 2018. Sí, y los cuencanos tuvimos el porcentaje más alto de todo el país, porque estábamos conscientes de esa situación. Ahora, frente a lo que se nos viene, Enrique, queriendo cerrar un poco este primer espacio de derechos urbanos de los días martes, frente a lo que se nos viene, está una consulta, está también, por lo que vemos en las redes sociales, un incremento de difusión de los conceptos por lo que defienden las empresas mineras acá, y por supuesto las posiciones de apoyo a la defensa y el cuidado de las fuentes de agua. ¿Cómo hacer la ciudadanía? ¿En qué basarnos realmente para entender cuál es la situación que se está poniendo frente a nuestra posibilidad de decidir? Anita, ahí tiene la municipalidad y principalmente la empresa Etapa que contratar publicidad, contratar productos informativos genuinos y bien fundamentados para informar a las personas. O sea, una campaña intensa de información concreta, ellos, clara, ¿no? Visible. Sí, porque ellos son como la Junta de Agua Potable. Vaya, si yo estoy en la zona de Tarqui, de la parroquia Tarqui, de la comunidad de Victoria del Portete, y tenemos ahí un sistema de administración de agua potable, traemos el agua, la entubamos, la potabilizamos y la distribuimos. Bueno, acá la empresa Etapa es esa junta administradora, entonces ella es la encargada y la responsable, y ya lo ha hecho, de cuidar el agua, de vigilar y de informar a los usuarios de que está protegiendo las fuentes de agua, la calidad y la cantidad. Entonces tiene que ser la municipalidad y Etapa las entidades que inicien con este programa, que además es muy importante, de educación ambiental. Yo creo que le va también la empresa de aseos, porque también hay que ir pensando, allá tenemos el gran problema del reservorio, del relleno de Pichacay, ¿sí? Y a veces esta idea de que, bueno, pues yo produzco tal cantidad de basura y la pongo afuera y se lleva el carro. Además, hacer un proceso de evaluación y autocrítica entre la ciudadanía, porque que Cuenca sea limpia no es precisamente porque los ciudadanos estemos apoyando. El proceso de reciclado en Cuenca, la separación de basura, no es lo éxito que nosotros estábamos buscando cuando se inició. No es cierto, todavía nos falta mucho por aprender, y creo que ahí sí va a ser sustancial efectivamente la posición de las empresas públicas y del municipio como tal, ¿no? Sí, Anita, es decir, es una oportunidad, como estamos nosotros planteando, para reflexionar sobre los límites que deben haber, ¿no es cierto? Límites en consumo de agua, límites y conciencia respecto del ecosistema. Vea, anoche una señorita que está haciendo ya su monografía, o haciendo su monografía para graduarse en algún colegio, tuvo la bondad de invitarme y hacerme una entrevista sobre lo que pasó con la Josefina. Entonces me preguntó qué edad tenía yo cuando ocurrió lo de la Josefina, cómo vi lo de la Josefina, qué me pareció, y me dijo, ¿y qué le cambió a usted? ¿Y qué cambio le produjo a usted? Entonces yo le dije, bueno, me cambió mucho respecto a que hay que tener cuidado enorme con el manejo de la minería, en este caso era la minería pétrea, ¿no? Y eso me lleva a pensar entonces que no se puede nomás hacer minería en cualquier lado o tratarle a la naturaleza de cualquier manera, porque los efectos y las acciones son terribles. Y le mencioné eso con respecto al desastre de la Josefina. Entonces, estas son oportunidades para tomar conciencia, ¿no? Para educarnos, tener una cultura ambiental distinta, ¿no? Sí. Para cultivarnos entre todos. Y creo que también es importante en este espacio mencionar que la municipalidad está tratando con el Consejo Cantonal y todos sus técnicos y funcionarios el tema del plan de ordenamiento territorial y el plan de uso de suelo, uso y gestión de suelo, que son sustanciales justamente para la defensa de las fuentes hídricas, porque en base a eso se determina qué es lo que se quiere hacer y en dónde se puede hacer tales o cuales acciones. Y creo que eso es importante también pedir a nuestros amigos y amigas oyentes que estemos todos atentos, ¿no? Cuáles son las resoluciones que va tomando el municipio y podamos de alguna manera participar, hacer expresar nuestras opiniones, nuestros pensamientos, porque creo que es sustancial que la ciudadanía empecemos a plantear lo que nosotros vivimos frente a las propuestas que se nos hacen. Claro, Anita.
Económicamente, además, la actividad minera metálica no deja ningún recurso importante para la ciudad de Cuenca. Algún rato voy a tener oportunidad de exponer las cifras concretas, de exhibir las cifras, y realmente no es nada significante. En cambio, el daño que nos produciría es terrible. Es decir, hablábamos con un entendido, él decía, bueno, mira, habría que poner a la salida de la boca del túnel o de la boca de la mina una planta para que ahí limpie el agua. O sea, claro, y no lo van a hacer, claro, no está haciendo posible. se vaya a la minería la minera al cabo de los 12 años, en el caso de Loma Larga, y deja el agua ácida, con drenaje ácido, fluyendo por la boca mina, y se va. Y luego tendríamos nosotros que pagar continuamente la reparación de los muros, la vigilancia de esta relavera gigantesca. Valdría la pena interesantemente preguntar a la gente que está cerca de las parroquias donde ya se ha hecho minería, las comunidades, las poblaciones amazónicas que están cerca de los proyectos petroleros, a ver cuánto han cambiado su vida realmente, más allá de lo que nos quieren echar el cuento de que todo va a estar mejor con esos fondos, ¿no? Porque realmente las comunidades amazónicas, creo que, y poblaciones también por aquí, por ejemplo, de Ponce Enríquez, que han vivido estas situaciones, pueden ser testigos fieles de lo que realmente implica esto de el desastre ecológico y ambiental, las explotaciones mineras. Claro, Anita, se contamina todo. Es decir, en el mundo hay miles de experiencias negativas. Lamentablemente, como nosotros estamos ingresando por primera ocasión a vivir esta situación, esta circunstancia, estamos medio desarmados en cuanto a información, pero estamos justamente divulgando. Por eso resulta, como usted mencionaba, tremendamente importante que la Municipalidad de Tapa y Lemac aprovechen o utilicen esta oportunidad para hacer educación ambiental para informarnos, para que nos informen, bueno, qué es lo que ocurre y además cuáles serían los efectos negativos. El gobierno a veces hace, el ministerio y el viceministerio de Minas, una evaluación teniendo en cuenta solamente los conceptos de costo-beneficio, pero no incorpora este concepto de impacto a perpetuidad, que si es incorporado y tenido en cuenta, simplemente deja sin sentido la explotación minera. Justamente sobre esto quiero informar que la asambleísta Gloria Astudillo ha presentado en la Comisión Permanente Especializada de Biodiversidad y Recursos Naturales una propuesta para que en la nueva ley de recursos hídricos de uso del agua y utilización del agua, este concepto de impacto a perpetuidad. Porque claro, esto es lo que va a ocurrir. Es decir, ve usted, en la parroquia de San Bartolomé, acá cerquita, arriba del Valle, parroquia que es del Cantón Sixi, hubo una mina de plata ahí, una mina de San Bartolomé, que fue explotada a medias. Pues hasta ahora sigue saliendo el drenaje ácido, el agua ácida, sigue saliendo, y es un agua que no sirve para riego de plantas. Es decir, ni ejemplos está tenemos, ahí, sí, ¿no? Está ahí. Otra cosa importante para ir concluyendo ahora sí el programa, Enrique, es esto de quizás, no sé si advertir o reflexionar con nuestros amigos y amigas, el tema de que como estamos en un medio de un proceso electoral, realmente creo que es sustancial aclarar que el tema de la minería es un tema político ahorita, ciertamente. Y el tema técnico, se ha dicho ya en estudios, en programas especiales, está determinado que eso no es conveniente, es decir, sobre el tema de hacer o no minería en el país, es un tema político. Entonces, por tanto, tenemos que exigir a los políticos y a los candidatos que nos hablen clarísimo sobre una economía ecuatoriana sostenida en el extractivismo. Así es, Anita, y debemos solicitarles que divulguen, que hagan debates, análisis, discusiones, comentarios con representantes del sector minero, con representantes del sector ecológico. Ahora, todo lo que está en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, que tiene partes muy interesantes, es finalmente político, ¿no? Porque lo político tiene que ver con la dirección, con las decisiones de política pública que se toman. Lamentablemente las prácticas o los decires de algunas personas que fungen de políticos han devenido o han aterrizado en una politiquería, ¿no es cierto? Y eso ha desprestigiado el interés que todos los ciudadanos en definitiva tenemos por lo que ocurre con nuestro Estado ecuatoriano, que no solamente es del gobierno central, sino nuestra alcaldía y más. Fíjese, uno siempre está atento de cómo le están cobrando en el impuesto al predio, cómo está el asunto del impuesto al valor agregado, etcétera. O sea,
eso también es político y justo uno tiene que estar atento a cómo están los precios del combustible y discutir. Ahora, sí, pero no más porque en el contexto que nos van a decir ya los políticos cambiaron el tema de la minería y ahora es un tema político y cuando es un tema técnico, en realidad es un poco el discurso que siempre hacen, o sea, no convertir un tema como este en un tema político cuando de hecho es un tema político. Eso pues, Enrique, vamos a ir terminando este primer martes de Derechos Urbanos, amigos. Gracias inmensas por permitirnos nuevamente estar como parte de Voces Azuayas en este proyecto que irá poco a poco consolidándose, irá presentando nuevas propuestas, nuevos equipos, nueva gente participando con nosotros. Sí, Anita, tenemos un gran respaldo técnico acá en la empresa. Por supuestísimo. Saga Visual es nuestro sostén sí. en la comunicación digital, a donde estamos migrando. Sí, y estamos muy bien. Esperamos ir mejorando y puliendo. No vamos a, por mi persona, digamos, por mí personalmente, ir aprendiendo a mejorar, a ser más concreto, en fin, a utilizar un lenguaje que pueda ser más económico, porque a veces creo que mi entusiasmo deriva en utilizar calificativos. Pero claro, en esta primera presentación ante ustedes, estimados, hemos hablado de esta hermosa agua, del agua que tenemos, hemos hablado de este cuco, que es la minería metálica, este monstruo que quiere destruirnos, pero como los concanos y los azuayos, y además quienes habitamos acá en Cuenca, reaccionamos y decimos alto, no vamos a dejar que pase este depredador, y vamos para eso a utilizar todo tipo de argumentos, y en la consulta popular que se nos viene, el 100% de los habitantes de acá vamos a decir que queremos el agua y no la minería. Esto es amigo. Así es. Amigos, finalmente estaremos invitando a personalidades del ámbito ambiental, ecológico, tanto de la ciudad como a nivel nacional, para tener un diálogo permanente en este espacio que es el espacio de ustedes. Buenos días con todos, con todas. Buenos días, Anita. Gracias.